Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar su palabra en este día domingo, día del Señor. Estamos en el 25º domingo del tiempo ordinario. Así que es un buen domingo para no quedarnos en casa. Un buen domingo para buscar al Señor, para ir a la iglesia, para participar de la Santa Misa y sobre todo para participar de los sacramentos. Así que les invito a que escuchemos la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana. Vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo debido. Ellos se fueron, y volvió a salir a mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió, encontró a otros que no tenían trabajo, y les dijo: ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Le contestan: nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págale su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron su jornal. Cuando llegaron los primeros, esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlo, se quejaron contra el hacendado. Estos últimos han trabajado 1 hora y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado trato en 1 denario? Entonces, toma lo tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas mal que yo sea generoso? Y así los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, la parábola del Evangelio de este domingo muestra que el reino de Dios se vive según los criterios del Señor, según criterios que no ajustan a los del mercado laboral, digamos así, porque nos muestra la generosidad que se desbarata, digamos, para todos. No casa, aquellos hombres no entienden cómo es posible que si los han llamado, los han contratado a trabajar a la viña y han ido desde la mañana, soportado todo el peso y el calor y la fatiga del día, y justamente le han pagado lo mismo a los de las 10, a los de las 12, a los de las 2 de la tarde, a los de las 4 de la tarde, y les han pagado el mismo denario? ¿Cómo es posible? Y es que así es, el Señor llama. Algunos nos llama desde pequeños, otro nos llama
digamos a media jornada, y otros pues nos llama en la tardecita. Pero el hecho de que nos llame no quiere decir, por ejemplo, los que llama buena mañana, no quiere decir que tienen mucho más privilegios que lo que llamó en la tarde. Si yo que soy sacerdote, si el Señor me llamó desde pequeño a este servicio, no quiere decir que a mí me pagará más o tendré incluso privilegios para ir primero. A todos se nos pagará lo mismo. Todos tendremos la misma paga. Nadie más ni nada menos, todos iguales. La bondad de Dios no se ajusta a nuestros parámetros, a nuestra forma de ver las cosas, o mucho menos a nuestros méritos, deberes y méritos. Lo único que solicita el dueño de la viña es que va a pagar su jornal y los manda a trabajar a su viña. La paga de cada cual es la misma. Eso está bien garantizado. Es la misma paga para todos. Entonces, si Él nos va a pagar a todos por igual, sea que lo hayamos buscado desde pequeño, o sea que lo hayamos conocido desde adultos, no debemos de tener envidia. No debemos de sentirnos mal. Por eso el Evangelio de hoy nos trae uno de los planteamientos, digamos así, un poco controversiales. Porque se trata de aquella parábola de estos trabajadores que el Señor ha contratado, este hacendado ha contratado a diferentes horas del día, los cuales terminan recibiendo todos la misma paga. Y para los que han sufrido el peso y el calor de todo el día, eso es injusto. Hubo un grupo que comenzó a trabajar primero o a primera hora de la mañana, otro a buena mañana, otros a mediodía, otro grupo a media tarde. Y el último grupo que solo comenzó a trabajar al final de la tarde. Al parecer, esto pareciera injusto. Pero lo sorprendente de esta historia es que todos van a recibir la misma cantidad de dinero. A todos se les va a pagar igual. ¿Por qué? Aparentemente podemos decir que en esta parábola se nos muestra una injusticia. ¿Qué es lo que trata de decirnos la parábola? Lo que trata de decirnos la parábola es que Jesús es el dueño de la viña, el dueño de la siembra. Y quien cuenta la parábola también nos explica que Él es el dueño de todo. Y Él decide darle a todos como a Él le parezca. La parábola tampoco no es estimular a los flojos para que no trabajen o a los tibios para que no se conviertan. No. Más bien nos indica que Dios nos llama a cualquier hora de la tarde o mañana, en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra madurez, en nuestra vejez, a la hora que sea. Nos enseña también que el momento de ser llamados, sea la hora que fuere, debemos responder inmediatamente, sin titubear y sin buscar excusas. Y el salario, hermanos, hermanas, el salario es el mismo, porque Dios nos está dando nada más ni nada menos que su salvación. Esta parábola también es una advertencia contra la envidia, con la que a veces convivimos. Ese pecado tan feo, tan horrible, que consiste en el deseo de querer que lo bueno de los demás no sea para ellos, sino para nosotros. No aceptamos que los demás sean felices y que tengan éxitos. El Señor advierte a los trabajadores envidiosos que les reclaman:
¿Vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? ¿Porque yo soy generoso? Y qué triste, porque puede sucedernos. Dios no admite la envidia o rivalidad entre sus hijos. Nada de codiciar lo que los demás tienen. Más aún, Dios desea que nos gocemos del bien de los demás, como si fuera nuestro propio bien, nuestro propio gozo. Qué bonito, ¿verdad? Que nos sintamos felices porque los demás han logrado sus objetivos. De no ser así, es decir, que no aprendemos o no quitamos la envidia de nuestro corazón, de no ser así, estamos pecando de envidia. Ese pecado escondido muchas veces en nuestro corazón, que está mucho más frecuente de lo que ustedes y yo podemos creer o pensar. Quizás hasta lo comentamos sin darnos cuenta, porque creemos que es un derecho de pensar envidiando a los demás. Hermanos queridos, otro punto controversial es la frase final de la parábola, del cual el Señor repite con bastante insistencia en el Evangelio y queda referida a diferentes situaciones. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene esta sentencia del Señor? Notemos que no dice que los últimos van a ser los únicos que van a llegar o van a adentrar, que van a ser los únicos y los demás no van a poder entrar. No, simplemente advierte el orden de llegada. Preparémonos, hagamos su voluntad. A la hora que sea que te llame, respóndele a Él. Deja que el Señor dirija tu vida. Y sobre todo, no tengamos envidia de las cosas, de los bienes, de los carismas que también los demás tienen. Porque eso entristece el alma, calcoma el corazón y nos aleja del Señor. Pura soberbia. Cuando hay pura soberbia, no nos deja ser felices. Le bendigo por familia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, ánimo y mucha fortaleza. Recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.